¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios, pues esta noche para acompañarnos el doctor Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches. Pues un gusto estar acá con ustedes, pues compartiendo y a la vez pues siempre hablando de temas tan importantes y ahora pues reciente ya la advertencia que ya se ha identificado el primer caso de viruela símica o viruela del mono en nuestro país y que obviamente esto lleva a aumentar la vigilancia que se debe de tener de posibles nuevos casos. Así es, bueno, ya era, digamos, de esperarse esta situación, doctor, la confirmación que daba ayer el Ministerio de Salud, y básicamente en Nicaragua era el único país en Centroamérica, al igual que nosotros, que no registraba casos. Nicaragua, que es un poco en duda la actualización de los casos de COVID y también de otro tipo de información que sale de esa nación. Pero digamos en Centroamérica ya teníamos, en América Latina, Norteamérica y muchos países con esta enfermedad, era casi inevitable que llegara con el flujo que tenemos en el aeropuerto. Sí, exactamente. Es una enfermedad pues que ha tenido la característica o se ha comportado a lo largo de estos 2 meses desde que se reportó el primer caso fuera de África, ¿verdad? Y que tiene la característica que es una enfermedad que no tiene aquella contagiosidad como lo tiene el virus de COVID-19, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero obviamente esa multiplicación que ha habido de casos, tanto en las Américas como en Europa, obviamente, y debido al flujo de pasajeros o de viajeros que entran y salen de los países, pues obviamente esto lleva a que cualquier enfermedad de interés internacional y que de alguna manera se puede contagiar, ¿verdad? Entonces era pues obvio que tarde o temprano iba a aparecer en nuestro país. Lo importante de todo esto es que nuestro sistema de salud se encuentre capacitado primero acerca de la enfermedad, del manejo que se le debe de dar a estos pacientes, el tratamiento que deben de recibir y obviamente también la comunicación y la importancia de la educación que se le debe de dar a la población, porque no deja de ser la primera, cada persona, ¿verdad? Cada habitante de nuestro país obviamente es el primero que debe de dar la alerta y obviamente consultar a tiempo ante el aparecimiento de un síntoma que puede hacerlo sospechar de la enfermedad para que obviamente pueda recibir pues todas las indicaciones y el tratamiento debido. Ahora, tampoco sorprende el caso en sí. Ahora, llama la atención que es una mujer de 28 años, cuando predominantemente da en los hombres, pero confirma una joven de 28 años que venía de Estados Unidos. Es el mayor flujo que nosotros tenemos, los ingresos y salidas, la cantidad de salvadoreños en los Estados Unidos, y es donde hay más de 18,000 casos, según revisaba el día de ayer en una actualización. Y el tema este mismo de las fronteras, ahora las autoridades dicen, buscan los nexos alrededor de esta mujer. Sí, y si nosotros vemos o revisamos cómo es que se ha identificado este caso, aparentemente pues el ingreso, el inicio del contacto que tuvo esta persona fue más o menos allá como por el 2 de agosto, ¿verdad? O sea que propiamente en las fiestas o en las propias vacaciones que nosotros teníamos acá, era cuando más flujo de personas entran a nuestro país, ¿verdad? Y obviamente pues aquí lo importante es tratar de identificar y buscar todos los nexos que esta persona que entró a nuestro país y que obviamente era el que traía la enfermedad, ¿verdad? Tuvo con otras personas, tanto en el vuelo, al llegar al aeropuerto, ¿verdad? Y con esto, pues obviamente, tal vez en los días podría de alguna manera ir apareciendo otros casos que puedan estar relacionados a este primer caso que se ha identificado en nuestro país. Ahora,
21 días de aislamiento domiciliar, dijo el ministro, también dijo que se encontraba bien de salud, estable, pero decía el funcionario, la prensa le preguntaba, ¿y de qué zona del país? O sea, porque puede generar un estigma o un problema cuando se dio el primer caso de COVID, y la gente quería saber, ¿y dónde vive? O sea, querían hasta el número de casa. Eso también es peligroso porque no es, ya me dio la enfermedad, o sea, sí es de alto contagio, pero hay que tener las consideraciones del caso. Sí, quizás una de las características importantes de esta enfermedad es que es una enfermedad que puede tener un periodo de incubación bastante largo, bastante prolongado, que puede ir desde los 6 días hasta 14 días. O sea, quiere decir que desde que la persona se contagió y comienza el inicio de los síntomas, pueden pasar hasta 2 semanas, ¿verdad? Desde que la persona comienza a tener la sintomatología, entonces este es el periodo en el cual la persona sí puede contagiar a otros. Recordemos que a diferencia del COVID, había o hay un periodo de tiempo en el que el paciente antes de comenzar a tener síntomas puede contagiar a otras personas. Esta enfermedad no, esta enfermedad el paciente es contagioso hasta que inician los síntomas. El periodo de incubación, obviamente, él no va a transmitir la enfermedad, pero ya una vez comienza la sintomatología, que está descrito que son síntomas que son bien inespecíficos, esto quiere decir que hay varias enfermedades que también las pueden provocar, como por ejemplo dolor de cabeza, fiebre, trastornos gastrointestinales, náusea, vómitos, dolores musculares, ¿verdad? Entonces esto se puede confundir con otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Claro. Y enfermedades que obviamente en nuestro país siempre son endémicas. Y posteriormente, allá como por el día 6, 7, comienza el aparecimiento de las lesiones, ¿verdad?, en la piel, que en la mayoría de casos van a estar localizadas principalmente en el rostro, en las manos, en los pies, aunque obviamente pueden aparecer en otras zonas, como por ejemplo las zonas que están rodeando a las mucosas. Estas pueden ser los genitales, y acá es donde inicialmente se había descrito que esta enfermedad se estaba observando mucho en un grupo, ¿verdad?, específico, en el cual pues eran las relaciones hombre con hombre, ¿verdad?, en el cual pues era donde se identificaban la mayoría de los casos, pero obviamente es por el aparecimiento de las lesiones a ese nivel. Entonces, la otra característica importante de esta enfermedad es que una vez comienzan ya los síntomas floridos o propios de afectación a nivel de la piel, esta persona va a permanecer o tiene el potencial de contagiar a otras personas hasta que las lesiones en la piel hayan cicatrizado completamente. Y este periodo puede ser de 3 hasta 4 semanas. Entonces, por eso es que el aislamiento que esta persona debe de tener se puede prolongar hasta 4 semanas, ¿verdad? Entonces es una de las implicaciones más importantes que tiene esta enfermedad, porque recordemos que una persona mantenerse aislada por 4 semanas, o sea, es una situación bastante que no cualquiera lo puede tolerar, ¿verdad? Y obviamente, si la persona va a tener síntomas leves que no están dándole un compromiso importante a su salud, el aislamiento se debe de cumplir en casa, ¿verdad? Y nuestras autoridades de salud deben de velar porque ese aislamiento se está dando de una forma adecuada. Ahora, leía una información internacional médica y decía que cada día se ve menos aparecimiento de las ronchas o lo que aparece como el signo característico, o sea, son menos en otros países. Ahora, si esta situación es así, todavía es más complicado, porque la gente puede decir, no me he llenado todo, me salieron unas en espalda y ha de ser varicela, ha de ser otra cosa, y pueden estar contagiando. Sí,
por eso es que es bien importante. O sea, nosotros en medicina siempre debemos de prestar mucha atención de acuerdo al periodo en el cual una enfermedad está tomando importancia, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahora que ya está diagnosticado el primer caso, toda enfermedad que tenga manifestaciones dermatológicas debe de ser consultado y obviamente debe de tomarse las pruebas necesarias para descartar que se trate o no de esta enfermedad. Entonces, eso es lo importante que nuestra población debe de conocer, que ante el aparecimiento de síntomas inespecíficos como los que ya mencionamos y sumado al aparecimiento de lesiones en la piel, lo primero que deben de hacer es consultar, ¿verdad? Consultar, y el personal de salud pues obviamente va a tomar la decisión de mandar la prueba específica para poder diagnosticar si es o no. Y dadas también las manifestaciones clínicas de otras enfermedades, ¿verdad?, que en nuestro país se mantienen de forma endémica, como por ejemplo la varicela, ¿verdad?, que puede dar este tipo de manifestaciones a nivel de la piel, puede ser un diagnóstico pues diferencial de lo que el personal de salud debe de estar capacitado para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la prueba que se hace? Porque me llamaba la atención en la conferencia del ministro que mencionó, no sé si la PCR o mencionaba la otra prueba de antígenos, pero era de las mismas que se aplican para COVID-19. Sí, bueno, la prueba que se está haciendo y la que se debe de realizar en las lesiones es una prueba de PCR, ¿verdad? PCR. Es la PCR la que se debe de utilizar, obviamente específica para el virus que provoca esta enfermedad. Ahora, esa es aquí no es como, digamos, en el caso del COVID, que a veces puede dar o no puede dar. Esta es una muestra, obviamente, en la parte expuesta de la lesión y es automático. O sea, no hay margen de error, digamos, sí, en la toma de la prueba. Sí, no, en la toma de la prueba, pues, es una de las tomas que puede tener menos falsos negativos, ¿verdad? Debido a que son lesiones bien específicas a donde se obtiene la muestra y obviamente pues la prueba tiene una rentabilidad diagnóstica bastante alta, ¿verdad? O sea, es confiable. ¿La prueba se hace aquí, doctor? O sea, aparte de salud, ¿vea? Porque obviamente la hicieron a la paciente, pero cualquier laboratorio de nuestro país, alguien que tenga alguna sospecha o algún tipo de ronchas o marcas, ¿puede acudir a cualquier laboratorio a hacerse esa prueba o son ciertos laboratorios que la pueden practicar? Pues según la información que tenemos es únicamente el Ministerio de Salud que está procesando este tipo de pruebas, ¿verdad? Específicamente para la viruela símica. Muy bien, pero hay otros países donde se puede hacer en laboratorios privados, por ejemplo, obviamente, ¿verdad? Pero recordemos que al ser una enfermedad de interés, que tiene un interés epidemiológico, una nueva enfermedad, pues obviamente el Ministerio de Salud como el ente rector es el que cuenta con, en este momento, con esta prueba, ¿verdad? Que es una prueba bien específica y obviamente también requiere de una manipulación y que el personal que lo esté realizando debe de estar completamente capacitado, porque obviamente también existe la posibilidad de contagio en aquellas personas que manipulan las muestras. Por la lesión. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que el personal esté debidamente capacitado para tomar las muestras y para poderlas procesar. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos más preguntas sobre el tema de la viruela del mono que vamos a revisar al doctor esta noche.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay una parte que hay que hablarlo. Esta enfermedad se transmite en su mayoría, por lo menos las estadísticas así lo indican, de contacto sexual entre personas del mismo sexo. 98%, estaba viendo una última estadística el día de ayer de la OMS. Entonces puede generar un estigma de alguien que pueda contagiarse de esta o de otra forma y decir, mejor no digo, mejor no salgo, mejor me quedo en la casa, no quiero estar en los registros, no quiero que mi caso se vaya a divulgar, y esto generar un problema, o que la misma gente como que fuese lepra u otra enfermedad, pues aislarlo más de lo necesario. Sí, quizás esto es lo importante que mencionábamos al inicio, la educación que se debe de dar. O sea, esta enfermedad en sí es una enfermedad que por las características clínicas que puede generar en la persona, por el tipo de lesión que puede generar, en algunos casos puede sorprender a la persona que la padece y a las personas que están alrededor de ellas, por la intensidad de las manifestaciones que puede tener. Desde ese punto de vista, es una enfermedad que en todos los países a donde se están dando los casos, de alguna manera puede estigmatizar, ¿verdad? Por el grado de severidad de afectación. Y obviamente al inicio se había divulgado, ¿verdad?, que habían algunos grupos con algunos comportamientos sexuales en los cuales se había observado la mayor cantidad de casos. Correcto. Pero obviamente eso es importante decirlo, no es una enfermedad que afecte a un cierto grupo, exclusiva, ¿verdad?, de un sector exclusivo específico. de un sector. Hay que ser bien claros, esta enfermedad se transmite por el contacto íntimo que se tiene con las lesiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguien tiene una lesión en la mano y saluda a otra persona dando la mano, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay contacto de líquido que puede contener esas vesículas, la persona ya en algún momento está con el riesgo de ser contagiado de la enfermedad. Pero se puede contagiar, digamos, le da la mano, queda eso de la vesícula en la mano, no es que por tenerlo en la mano ya está contagiado, es si se toca los ojos, la boca o tiene una lesión y se toca. ¿Es así? Es correcto, para la entrada del virus. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. Entonces, ese contacto íntimo se puede tener ya sea al abrazar a una persona, a dar un beso, dar la mano, el contacto que se puede tener con la ropa, ¿verdad?, que se utiliza, una toalla, por ejemplo, o alguien que ha estado utilizando una silla, ¿verdad? Entonces, así es como exclusivamente se contagia esta enfermedad. Y aparte de eso, el contacto que se puede tener con los fomites, ¿verdad? O sea, también las secreciones que la persona que está enferma expulsa, ya sea al hablar, al toser, al estornudar, también se convierten en un vehículo importante para poder transmitir el virus, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante. Entonces, ahora, aquí el llamado a la población es a prestar las medidas, ¿verdad?, a saber identificar y consultar a tiempo. O sea, consultar a tiempo. Ahora, una cosa que es bien importante, esta enfermedad, recordemos que la enfermedad hermana de esta es la viruela, ¿verdad? La viruela que desde 1980 pues ya se consideraba una enfermedad erradicada a nivel mundial y que por lo tanto ya no había una aplicación sistemática de la vacuna contra esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquellas personas que nacimos después de los 80 en adelante, pues muy probablemente ya no contamos con la protección de la aplicación que hasta antes de esa fecha se aplicaba la vacuna contra la viruela. Entonces es bien importante, ¿por qué? Porque esta enfermedad, cuando alguien se considera un contacto de una persona que está enferma y si se aplica una de las vacunas que hasta este momento están en, digámoslo así, en prueba o que se están utilizando, ¿verdad? De alguna manera, si se aplica en los primeros 4 días del contacto, puede reducir sustancialmente la posibilidad que esta persona
no padezca la enfermedad, ¿verdad? Entonces es bien importante y por eso es que la aplicación de la vacuna se ha focalizado principalmente para los contactos de los enfermos, ¿verdad? Ahora, no, digamos, ¿cómo llamarle? La espora o el cascarón de esta persona cuando puede desprenderse, ya está seco, esto puede contagiar a una persona, pero no es que vuela a una cuadra, o sea, tiene que haber un contacto bastante cercano para que pueda llegar a otra persona. O al igual que el caso que mencionaba, es decir, sábanas, una camisa, al lavarse de forma correcta, pues se desprende y no hay contagio, digamos. No es que va a quedar ahí y hay que quemar esa prenda o algo. Claro, es evitar el contacto con ella, yo Sí. lo entiendo. Pero me refiero, no es tan así de que va a durar 20 años en un mismo lugar. No, obviamente cuando el manejo que se le debe de dar a toda la ropa que está obviamente utilizando el paciente enfermo, que debe de recibir un tratamiento, obviamente no junto con toda la ropa de Claro, toda la familia, claro. ¿verdad? Sino que aparte, obviamente esto sí va a provocar que no exista la posibilidad del contagio, siempre y cuando haya un tratamiento adecuado en el lavado y en el manejo de esta ropa, ¿verdad? No quiere decir que toda la ropa que utilice el enfermo hay que destruirla, hay que quemarla, hay que botarla. No, o sea, lavando y recibiendo un tratamiento adecuado, se minimiza el riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces es bien importante, como usted lo mencionaba, el contacto íntimo de las lesiones van a ser la principal forma en la cual esta enfermedad se transmite de una persona a otra. ¿El agua es un transmisor? Doctor, le pregunto por si acaso alguien no sabe que tiene la enfermedad, le aparecen un par de ronchas o en la espalda quizá y ni se da cuenta que las tiene y va a un lugar de una piscina y hay otra gente bañándose, ¿puede ser un transmisor para que pueda contagiarse? Pues no está descrito eso, ¿verdad? Que el agua sea la forma de transmisión, ¿verdad? Pero obviamente, volviendo a ese ejemplo, obviamente aquí sí, o sea, la persona sale de la piscina, utiliza una toalla, tiene lesiones, la toalla queda contaminada, viene otra persona, tal vez el hermano o uno de los padres utiliza la misma toalla, sí existe el riesgo de contagiarse, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso, prestar las medidas. Ahora, una cosa que es bien importante, la ventaja de esta enfermedad con respecto a otras es que su letalidad hasta este momento reportada ha sido bien baja, ¿verdad? Yo creo que según las últimas actualizaciones que la Organización Mundial de la Salud ha dado, ¿verdad? Más o menos a nivel mundial se han reportado alrededor de 17 fallecidos, Sí. ¿verdad? Con respecto a la gran cantidad de casos que hasta este momento se han reportado. Entonces, la letalidad no es tan alta, pero obviamente la vigilancia que se debe dar a los pacientes por cualquier manifestación de una afectación de órganos vitales o de órganos importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente, sí es importante estarlo haciendo de forma periódica, ¿verdad? Para poder identificar aquellas personas que de alguna manera tienen un riesgo de complicación. ¿Y quiénes son? Son todas aquellas personas que tienen o adolecen alguna patología que disminuye su sistema inmunológico. Aquí podemos hablar pacientes que adolecen de cualquier tipo de cáncer, pacientes que están recibiendo algún tipo de fármaco que de alguna manera disminuye su sistema inmunológico, ¿verdad? Pacientes que utilizan de forma periódica esteroides. Aquí también estamos hablando de los señores arriba de los 60 años de edad, porque recordemos que con la edad hay una tendencia a que el sistema inmunológico se va deprimiendo, ¿verdad? Va disminuyendo su capacidad de respuesta y también los niños, ¿verdad? Son también un grupo de riesgo, ¿verdad? Entonces es importante aclarar eso para que se tomen las medidas pertinentes y la identificación a tiempo de posibles síntomas relacionados a esta enfermedad. Ahora, creo que la prevención, al igual que con el COVID-19, se vuelve fundamental. Es decir, hay algunos restaurantes, algunos negocios donde en la mayoría ahora hay papel toalla. Cuando uno se lava las manos,
lo arranca el pedazo necesario y se seca, pero hay otros donde todavía hay una toalla colgada ya y ese lo agarra Raimundo y medio mundo, Correcto. o sea, se seca en ese. Entonces, ese tipo de cosas es donde uno puede decir, no, mejor no. O sea, no sé quién ha llegado, no sé quién ha hecho uso de lo mismo, mejor o me seco en el pantalón o lo que sea, pero no utilizar algo que sea de uso común donde puede haber llegado alguien con contagio. Sí, es bien importante. Bueno, podemos decir que retomando las medidas que hasta este momento ya toda la población conoce con respecto a la prevención de COVID-19, también se pueden retomar para tener un mejor control, digámoslo así. Por ejemplo, el uso del alcohol gel, ¿verdad? Es efectivo también para la prevención del contagio. El uso de la mascarilla, pues que obviamente la saliva y todo lo que puede salir de una persona enferma también puede de alguna manera contribuir al contagio, ¿verdad? El lavado de manos que se debe de hacer y obviamente aquí en esta enfermedad sí lo que se trata es de evitar el usar ciertos utensilios que una persona enferma pueda utilizar y que los pueda dejar contagiados. Entonces, así como usted muy bien lo mencionaba, una toalla no es el medio importante o efectivo para que otra persona pueda utilizarlo. Entonces, el uso de toallas desechables, ¿verdad? Principalmente en aquellos lugares a donde convergen varias personas y que de algún momento es de interés tal vez turístico, restaurantes, aeropuertos, almacenes, ¿verdad? Centros comerciales. Entonces, en todos estos lugares es importante adoptar y tener todas estas medidas de prevención. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. ¿Hay algún medicamento contra la viruela? Porque hay una vacuna, como estábamos hablando hace un momento, pero también leí que había un medicamento preventivo, otros dicen que no, que también es una versión beta para que la población pues, pueda evitar caer en eso de buscar por internet y decir voy a comprarlo, voy a empezar a tomarlo, que esto me va a evitar que me dé, así como ocurrió también con el caso de COVID. Sí, bueno, el manejo de los pacientes que tienen COVID, la viruela del mono, ¿verdad? Es prácticamente un manejo sintomático, ¿verdad? El aislamiento y el manejo sintomático con todas las medidas generales es prácticamente el tratamiento que se les debe dar a estas personas. Está descrito el uso de algunos antivirales, ¿verdad? Algunos antivirales que de alguna manera, cuando se dan en el periodo que el paciente o la persona está con la sintomatología, pueden reducir el riesgo de manifestaciones severas de la enfermedad, principalmente aquellas manifestaciones dermatológicas. Ahora, lastimosamente, la mayoría de todos estos antivirales no son exclusivamente para la viruela del mono y la gran mayoría de estos medicamentos todavía están a prueba, ¿verdad? O sea que se están utilizando debido a la emergencia que se ha suscitado a nivel mundial por esta enfermedad. Entonces, es bien importante esto, que las personas no vayan a caer, ¿verdad?, en el error de automedicarse, de utilizar cualquier tipo de medicamento que no esté aprobado principalmente por nuestro ente regulador, que es el Ministerio de Salud, y que de alguna manera pues vaya a ocasionar que una persona que sí está enferma no quiera consultar, se automedique y lo único que va a hacer es aumentar el riesgo de transmitir la enfermedad a su familia
o en sus lugares de trabajo. Entonces, por eso es bien importante dejar bien clara esta información. Y lo otro es la gente que a veces, o familiares que trata de ayudar, decir, mira, esta se parece a la varicela, azul de violeta, agua de chichipince, que Sí. todo lo que puedan inventar, que te vamos a poner y sobre todo, no que tanto que le vayan a recomendar, sino que vayan a tratar de aplicarle con un manejo inadecuado en las lesiones que tiene la persona, porque si no, ahí viene más contagio. Sí, entonces eso es bien importante, el manejo que se debe de dar de las lesiones y obviamente todo debe de ser en base a indicaciones de personal médico. Importante. Una cosa que también hay que dejar claro, esta enfermedad puede tener manifestaciones severas a nivel ocular. Entonces, por eso es bien importante que una persona que comienza a tener lesiones que están afectando la cara o el rostro, debe de consultar a tiempo, ¿verdad? Porque dentro de las manifestaciones a algunos órganos, ¿verdad? Está descrito pues una afectación severa a nivel de la córnea que en algún momento puede también ocasionar ceguera en la persona. Entonces, por eso es bien importante, no hay que caer en el uso de algunas medicinas tradicionales, ¿verdad? Como usted muy bien lo mencionaba, sino que obviamente todo debe de consultarse con un personal médico y que esté capacitado en el manejo de estas lesiones. Leía también en la bibliografía a nivel internacional de la enfermedad que muchas de las personas que han fallecido, no digo que todas, pero está documentado que tenían una coinfección, es decir, algunos tenían VIH, algunos no sabían, otros ya lo sabían y les llegó la enfermedad y eso terminó complicando el cuadro clínico, no tanto en sí la enfermedad. Sí, por eso es que mencionábamos que dentro de los grupos de riesgo de esta enfermedad, para poder llegar a desarrollar una enfermedad severa, están todos aquellos grupos de personas que adolecen algún tipo de enfermedad que disminuye su sistema inmunológico, porque obviamente esto sí puede provocar que la enfermedad pueda tener manifestaciones severas, como por ejemplo una encefalitis, ¿verdad? Y que de alguna manera pueda poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, es quizás dentro de las recomendaciones más importantes, ¿verdad? Aquellos grupos vulnerables, ¿verdad? Y en el cual, pues, cualquier sintomatología debe de ser consultada con personal sanitario. Ahora, doctor, si se sigue pensando en que el único grupo de riesgo es las personas que tienen entre personas del mismo sexo relaciones sexuales, y nos descuidamos de los familiares o su entorno, esto puede generar un problema que la gente se pueda confiar y decir, yo soy heterosexual, yo no tengo ese tipo de prácticas, por ende no me da y yo desarrollo mi cotidianidad. Eso puede ser un error de confianza y llegar a contra la enfermedad. Sí, por eso es que es bien importante dejar claro, esta no es una enfermedad de contagio por contacto sexual, ¿sí? No quiere decir que secreciones, ¿verdad? Como semen o secreciones vaginales sean el modo de contagio. Eso todavía no está comprobado, ¿verdad? Sino que el contagio se da por el contacto de las lesiones, que obviamente en algunas personas pueden existir lesiones en los genitales, sí, y que el contacto con estas lesiones sea lo que va a provocar el contagio de la enfermedad, eso es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que no hay que estigmatizar que esta enfermedad es de ciertos grupos con algún comportamiento sexual específico, ¿verdad? Sino que es importante decir, todos estamos con riesgo de contraer la enfermedad. Ante el aparecimiento de un caso en nuestra familia, todos estamos con riesgo, ¿sí? Desde los niños hasta los adultos mayores. Ahora, los grupos de riesgo a los que nosotros nos mencionamos es aquellos grupos en los cuales la enfermedad puede ser potencialmente severa y que puede ocasionar muerte. Entonces, por eso es que es importante aclarar que estos grupos que sí pueden llegar a tener una enfermedad severa con manifestaciones severas son los adultos mayores, los niños,
los pacientes que adolecen de alguna enfermedad que deprime su sistema inmunológico y que de alguna manera puede dar manifestación severa a la enfermedad. Si bien, doctor, hay que consultar los síntomas con un especialista, como hemos estado hablando, no significa o no debe traducirse inmediata hospitalización, porque la mayoría de los pacientes, estos 21 días o el periodo que se pueda dar más o menos, la mayoría pasan en casa. De la data mundial, lo que aparece a nivel mundial, reciben su medicamento, se van a la casa con la incapacidad, los cuidados médicos que hemos estado hablando, pero lo hacen en casa, o sea, no se ha registrado en la mayoría de países, incluido Estados Unidos, una sobresaturación de la red hospitalaria como ocurrió en el caso de COVID al principio, que los hospitales pues ya no daban abasto. En este caso no. Sí, y eso gracias a que la enfermedad no tiene manifestaciones de compromiso sistémico en la gran mayoría de las personas afectadas. Entonces, esto obviamente da la pauta a que sea una enfermedad que se puede manejar en casa. Se puede manejar en casa con el aislamiento, con el seguimiento, ¿verdad?, que se les debe de dar. Aquí pues ya entran ya más cuestiones más específicas, como se debe hacer, si se puede hacer un seguimiento por vía telefónica, un seguimiento por videollamada, ¿verdad?, por el personal de salud a cargo de vigilar a este paciente y obviamente la educación que se le debe de dar al grupo familiar. Entonces, es una enfermedad que no conlleva una alta carga en los sistemas hospitalarios, sino que se manejan principalmente en casa. Ahora, a nivel mundial, sí se han reportado que aquellas personas que han necesitado el ingreso a un hospital ha sido principalmente para manejar aquellos síntomas que sí van o sí requieren el uso de algunos agentes, por ejemplo, intravenoso, por tal vez el dolor que de alguna forma no se ha podido manejar con analgésicos tradicionales, ¿verdad? Y también aquellas personas que sí han tenido manifestaciones de afectación severa, que como lo repito nuevamente, es un porcentaje mínimo de los que se afectan en esta enfermedad. Ahora, doctor, usted ya nos decía, las pruebas básicamente en este momento están de exclusividad para poder practicarla por los reactivos y todo el manejo que se tiene al principio de esta situación en el país con las autoridades de salud. Pero sí puede alguien decir, no, yo tengo un médico privado donde quiero pasar consulta y será el médico que va a remitir una prueba con salud, o debe ir directamente a una unidad de salud, o no necesariamente. No, no necesariamente. Okay. Aquí obviamente el médico, digamos, de la red privada, sí debe de estar totalmente capacitado y pensar que en este momento cualquier persona que llegue con lesiones en la piel y que tenga sintomatología que parezca que puede ser viruela, pues tomar también sus medidas, ¿verdad?, para evitar el contagio que se puede dar, ¿verdad? Y obviamente remitir según los lineamientos que ya el Ministerio de Salud ha dado, ¿verdad? Porque ya es una preparación que viene de semanas atrás, ¿verdad? Okay. Ante la inminente llegada de la enfermedad a nuestro país, y que obviamente se debe de remitir esto para la realización de las pruebas pertinentes para poder hacer el diagnóstico. Recordemos que esta enfermedad se convierte en una enfermedad de estricta vigilancia epidemiológica, y obviamente todo el sistema de salud, ya sea público o privado, tiene la obligación de reportar aquellos casos sospechosos y obviamente para poder realizar las pruebas pertinentes para hacer la confirmación de la enfermedad. Pero digamos, la parte de protección médica en un caso no es, digamos, como lo básico: guantes, mascarilla, lentes, o requiere algún tipo de protección como vimos en el COVID-19, que habían unos trajes que eran carísimos o solo se usaba una vez, si no mal recuerdo. Sí, correcto. Mire, por el tipo de manifestaciones que tiene esta enfermedad, ¿verdad?, lo importante es evitar el contacto directo con las lesiones a nivel de la piel, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente, y aquellas personas, ¿verdad?, que obviamente son sospechosas, usando su mascarilla, pues se evita que salgan
fomites o que salgan gotas que de alguna manera son potencialmente contagiosas, ¿verdad? Entonces, aquí, en base a esos principios, es lo que la persona o el personal médico o el personal de salud debe de tener los cuidados para evitar el contagio con dichas secreciones. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, en cuanto a las marcas en la piel, ¿qué dicta la medicina? ¿Qué dictan los tratamientos? ¿Estas deben cubrirse? Un paciente en su hogar, obviamente, pues debe mantener cubiertas estas lesiones o deben estar, digamos, expuestas en un cuarto aislado para que puedan cicatrizar? ¿O no, mientras el paciente se mantiene en un estricto aislamiento, no es necesario que tenga cubiertas totalmente las lesiones. Ahora, obviamente, por alguna necesidad de tener que salir, ¿verdad? Ya sea por un control o porque tiene que ir al hospital por cualquier causa, obviamente las lesiones sí deben de cubrirse, ¿verdad? Principalmente para evitar el contagio hacia otras personas. Recordemos que estas lesiones son autolimitadas, que quiere decir que pasando, igual que las lesiones, por ejemplo, de la varicela, para que las personas tengan ese concepto, ¿verdad? Son lesiones que una vez va pasando el tiempo, esas lesiones van secando, van creándose una costra, ¿verdad? Posteriormente esa costra se desprende y obviamente viene el periodo de la cicatrización, ¿verdad? Entonces recordemos que hasta esa costra que se desprende de la piel también de alguna manera es una forma de poder contagiar. Sí. Por eso es que esta enfermedad deja de ser contagiosa hasta que la piel ya está cicatrizada totalmente. Entonces, por eso es que es bien importante. Entonces, una persona que esté guardando su estricto aislamiento en casa, no es necesario que esté cubierta las lesiones. ¿Puede coexistir esta enfermedad con otras? Es decir, ¿puede una persona, al igual que como ocurría con el COVID, que podía tener COVID y otra enfermedad, COVID y dengue, en este caso una persona puede tener COVID y esta enfermedad o otras enfermedades? Sí, es una enfermedad que dependiendo de cómo se encuentre la persona en ese momento puede, ¿verdad?, coexistir con cualquier otro tipo de enfermedades. Entonces, es una enfermedad que obviamente es importante el vigilar y el tener el control adecuado de aquellas enfermedades crónicas que ya una persona puede presentar. Por ejemplo, una persona hipertensa, una persona diabética, una persona que tenga una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Una enfermedad que esté tomando algún tipo de medicamento por otro tipo de patología, puede de alguna manera también estar padeciendo la enfermedad de forma concomitante. Entonces es bien importante el control y por eso es que aquí es donde radica la importancia de la consulta oportuna y de poder recibir también un tratamiento oportuno. Es importante, por lo tanto, que una persona que se considere que puede estar en riesgo de haber estado o haber entrado en contacto con una persona, ¿verdad?, se consulte de forma expedita para evitar así el poder contagiar a otras personas. Entonces, esto quizás es la forma más importante. Entonces, quizás para dejar o recapitular las manifestaciones clínicas que la persona puede tener, recordemos, el periodo de incubación es el periodo en el cual el virus está replicándose y todavía no da manifestaciones clínicas. Es un periodo en el cual la persona no contagia. Okay.
Una vez pasan 5 o 7 días y la persona comienza ya con síntomas generales, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, y otra de las características bien importantes en esta enfermedad es que pueden comenzarse a notar ganglios inflamados, ¿verdad? Y que de alguna manera puede ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que tienen las mismas características, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, la persona sí ya puede contagiar a los demás. Luego viene el aparecimiento de las lesiones en la piel, que principalmente van a estar en rostro, en las manos, en los pies, ¿verdad? Y pueden salir también en aquellas zonas en las cuales están próximas a mucosas, ¿verdad? Los genitales también son zonas a donde las podemos observar. Quiero decir que esto no es exclusivo, puede salir en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y obviamente las zonas que están expuestas son aquellas zonas las que al final se convierten en las zonas que principalmente pueden dar el contagio hacia otras personas. Y una vez comienza el aparecimiento de estas lesiones en la piel, estas lesiones van a ir teniendo el comportamiento típico de una mácula, una pápula, una pústula, ¿verdad? Y posteriormente el aparecimiento ya de aquella costra, ¿verdad? Que con el tiempo se va a desprender y va a posteriormente a dar la cicatrización en la piel, ¿verdad? Hasta este periodo la enfermedad es contagiosa. Ya una vez han pasado ese periodo de tiempo, ya la persona pues obviamente ya puede salir de su aislamiento. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Pueden ser de 3 hasta 4 semanas, ¿verdad? Entonces obviamente es una enfermedad que requiere un aislamiento prolongado, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera para fines económicos o para fines de la economía familiar es una enfermedad que es bastante importante y que de alguna manera puede también tener una fuerte carga en nuestra economía. Ahora, las lesiones son bien particulares, doctor. Le digo porque en este país hay muchas personas que son alérgicas. Entonces, de repente pueden tener una reacción alérgica o a un menor le puede dar varicela y que no se vaya a confundir. Lo mejor es acudir al médico y pasar una consulta, pero son características diferentes esas lesiones en la piel. Sí, son, digamos, lo que pueden tener tal vez características diferentes en los tiempos de aparecimiento de la enfermedad, pero una lesión puede pasar desapercibida y hasta que ya está formada una ampolla, ¿verdad? Y que obviamente casi todas estas enfermedades se comportan con lesiones tipo ampolla, puede ser y confundirse. O sea, es una enfermedad que puede dar este tipo de confusión en ese momento y por lo tanto aquí es donde juega un papel importante el hacer el diagnóstico por medio de la toma de las muestras y su debido proceso para generar el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, ya lo habíamos dicho, no automedicarse, no hay ningún tipo de pomada que esté autorizada para ayudar a cicatrizar en ese momento cuando todavía están las ampollas o tomate o cualquier otro tipo de cosa. Deben de abstenerse la población a aplicarse mientras no sea autorizado por un médico. Correcto. Usted muy bien lo ha dicho, ¿verdad? Y prestar mucha atención también al aparecimiento de lesiones que puedan estar comprometiendo párpados, ¿verdad? O que puedan estar comprometiendo literalmente el ojo, ¿verdad? Esto sí es bien importante y es una de las formas, digamos, severas que sí puede comprometer la salud visual de la persona. Ahora, una persona que tenga un buen sistema inmunológico, o sea, se alimenta bien, sus vitaminas y se mantiene en buen estado de salud, eso no significa que si tiene un contacto piel a piel con una persona que está contagiada, que digan, no, yo estoy físicamente bien, no me voy a contagiar. Si tiene un contacto con una persona con esas llagas o ese líquido y lo frota en los ojos en alguna parte, esta persona se va a contagiar. Sí, correcto. Esa es una de las características de la enfermedad. Independientemente de cómo esté el sistema inmunológico de la persona, corre el riesgo de contraer la enfermedad, ¿verdad? Que tal vez las manifestaciones clínicas no van a ser, pueden ser manifestaciones leves, sí, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y aquí es donde radica la importancia
del tratamiento que deben de recibir aquellas personas que son contactos de personas con la enfermedad. Ahora, el tipo de tratamiento que se da a una persona, digamos, estable, doctor, que solo presenta un par de ronchas, dolor de cabeza, párpados o algo, un tipo de problema, es un tratamiento normal, un medicamento para el dolor de cabeza. Si tiene calentura, va a tomar un medicamento para no es que hay un medicamento específicamente para la viruela del mono. No. El tratamiento es un tratamiento general, buena hidratación, el uso de antipiréticos, analgésicos, el uso de antihistamínicos, ¿verdad? Para evitar, pues, de alguna manera, el sentir la comezón o la picazón que se puede generar por el aparecimiento de las lesiones, ¿verdad? Y el estricto manejo que se debe dar de la ropa, ¿verdad? Que entra en contacto con el enfermo, ¿verdad? Hasta este momento, pues, son prácticamente los manejos generales que debe de recibir una persona que se mantiene estable y que podemos catalogarlo como un cuadro leve. Bueno, y cerramos, doctor, diciendo que la gente no tiene que tener ningún tipo de temor en acudir al médico. Es peor que no diga nada por temor, la discriminación o algo, y que no consulte porque su cuadro se podría complicar. Sí, importante, ¿verdad?, que ante el aparecimiento de lesiones en la piel que han ido precedidas por malestar general y principalmente si una persona comienza con cuadro febril, ¿verdad?, y comienza a notar chibolitas en el cuello, ¿verdad?, de alguna manera que son dolorosas, deben de consultar inmediatamente, ¿verdad?, para descartar que no se trate de esto, principalmente cuando se tiene el conocimiento de el contacto cercano con alguna persona ya diagnosticada con la enfermedad. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Eduardo, que tenga feliz noche y pues siempre un saludo a todas las personas que nos ven y que nos cuidemos, ¿verdad?, que es lo más importante. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.